Últimamente me han llegado muchos chicos, muchos chavitos, preguntándome cómo ha sido mi travesía a lo largo en este emprendimiento en la inteligencia artificial. Sin lugar a dudas, tengo presente que hay muchas agencias y muchos que han probado que han estado fracasando últimamente. Y una de las razones principales es, sin lugar a dudas, la falta de conocimiento o muchas veces la falta de certeza. ¿A qué me refiero con esto? Muchísimos emprendedores jóvenes que quieren emprender en este mundo de la inteligencia artificial, muchísimas veces ni siquiera tienen conocimientos técnicos. Y es verdad, la barrera de entrada cada vez está siendo menor. Eso los permite a personas no técnicas tener la capacidad de poder entrar. Sin embargo, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta una de las cosas más importantes y a la vez más difíciles de crear un negocio, que es el delegar. Soy muy fanático de Alex Hormozzi y cuando él comenta en la parte de que primero lo vendes y después descubres cómo hacerlo, creo yo que sí tiene un sentido y un significado muy importante. Sin embargo, es importante también destacar que muchas veces cuando tú formas un equipo de trabajo, en ocasiones pueden fallar. Es lo que me está pasando justamente en algunas situaciones, como por ejemplo, cuando tú delegas algo a una persona que apenas va empezando, que apenas es nueva, muchísimas veces suceden situaciones en las cuales el proyecto se atrasa, el proyecto suele de cierta manera tomar un camino equivocado. Sin embargo, es muy importante siempre tener en cuenta una de las cosas que me enseñó mi mentor, que es si vas a tener un equipo, si vas a delegar, si vas a transmitir responsabilidades, asegúrate de saber lo mismo que hacen ellos. Profundizo más en este tema. Si tú vas a contratar a alguien que es especialista o supuestamente te va a desarrollar un agente de voz, mi recomendación siempre como fundador, como CEO de una agencia de inteligencia artificial, es que tú tienes que saber hacer ese trabajo. Por cualquier razón, por cualquier motivo, que la persona tal vez no haya dicho información correcta y haya fallado, que tal vez pues puso nervioso, que tal vez tiró la hueva, o pues simple y sencillamente ocurrió una situación fuera de lo control que hizo que esa persona pues tal vez no continuara con el proyecto. En ese tipo de puntos es ahí donde muchas veces suceden cosas que uno no sabe cómo resolver si no tienes ese conocimiento técnico. Y también he visto muchísimas cosas por ahí. Por ejemplo, llega un chavo conmigo que me dice que emprendió, que él supuestamente había inventado la parte de tener un software propio, una marca blanca. Yo no quise hacer gacho y decirle, oye, ¿sabes qué? Lo que tú estás pensando en hacer ya se ha hecho, que es utilizar Go High Level como una marca blanca y así ofrecerlo a los clientes. Eso es algo que básicamente no es nuevo, se lleva utilizando mucho y hay muchos que lo hacen. Entonces, pues muchas veces esa persona que está ofreciendo esa solución ni siquiera conoce de pie a pa cómo funciona Go High Level, cuáles son sus funcionalidades. ¿A qué me refiero con esto? Ocurrió un detalle con un cliente una vez en el cual lo que sucedió fue que ese cliente tenía descentralizada muchas cuentas. Tenía 3 subcuentas por aquí, 3 subcuentas por allá, 3 subcuentas por acá. Lo que él quería es centralizarlo todo. Y esa persona que le vendió la solución, donde supuestamente él había sido el pionero, él había sido el experto en Go High Level o en esos software de marca blanca, los White Label, pues, ¿qué sucedió? Al no saber, ni siquiera al no levantar un buen brief de proyecto, pues hizo que las cosas se complicaran muchísimo más. Entiendo perfectamente que muchas veces el rol de un CEO tiene que ser principalmente vender y atraer más público. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Considero que una vez conforme vaya evolucionando el rol de un fundador, se va acercando más en temas de gestionamiento, de tener una gran visión, de poner el mapa, de tener pues claro los objetivos y básicamente de liderar. Que en el tema de las empresas, en el tema de las agencias, es muchas veces poner la visión, vender, facturar. Porque básicamente eso es lo que va a decir si un CEO está haciendo las cosas bien, si hay crecimiento, si hay facturación, si todos están contentos. Sin embargo, pues también creo que en este ambiente, en este ecosistema de la inteligencia artificial, sí es muy importante, si tú vas a tener sobre todo un equipo chico, que tú seas una persona técnica con esos conocimientos.
No es necesario saber demasiado, o como dice Gary Vee, no es necesario ser experto en todas las áreas, sino saber lo suficientemente peligroso para que no te puedan ver la cara, ¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, si queremos crear una agencia de inteligencia artificial, es pasar por todos los procesos que ya hemos definido. Empezar siendo un freelancer, después pasar a una agencia de automatizaciones, después pasar a una agencia de IA, que es cuando ya empiezas a hacer desarrollos más grandes, cosas un poco más complejas, ya meterle un poco de código, contratar personas, a pasar a ser un consultor en inteligencia artificial, que es como el campo en el que ahorita estamos haciendo la transición. Ya llevo un par de meses y también les quiero compartir unas cosas que también he estado ahí cocinando, que ahorita se las comento. Principalmente, al tú recorrer ese camino, pues vas adquiriendo las habilidades, las enseñanzas, los golpes y también la resiliencia que se necesita para llegar a una consultora de inteligencia artificial. Cuando hablamos de una consultora, ya no estamos hablando en lo mismo que una agencia, que para poder escalar muchísimas veces tenías que contratar 10, 20, 30, 40 personas o subcontratar a esas personas para que se hagan cargo de todos esos proyectos. Sino más bien en la consultoría en inteligencia artificial se pueden crear grandes cosas con menos gente, que básicamente esa es la labor principal de una consultoría o ese es el modelo de negocio ganador que tenemos hoy en día. He estado viendo también a otros creadores de contenido que hablan mucho de las oportunidades que existen, por ejemplo, en la creación de en la creación de servicios con inteligencia artificial, en el ramo de talento, en el ramo de marketing, en el ramo legal, que sin lugar a dudas considero que hay grandes oportunidades, no lo voy a negar. Sin embargo, también es importante destacar que ese tipo de modelos de negocio, pues de cierta manera te atan a ser tu empleado mejor pagado. Que eso creo que no es la onda. Sin embargo, pues sí he reflexionado con muchos otros fundadores de agencia, con otros dueños de negocio, en la importancia de tú saber delegar, sin embargo, también saber hacer esa parte técnica en dado caso de que se suceda. ¿Por qué razón? Porque si un freelancer o si un contratador, alguien que tú estés contratando, llegue a fallar, ¿cómo le vas a hacer? Si un cliente confió en ti, te entregó dinero y está haciendo las cosas dándote la confianza, evidentemente tienes que ser consciente de la responsabilidad que tienes en tus manos y no puedes quedar mal. Cuando un cliente te está dando las llaves de su negocio para integrar inteligencia artificial, tú tienes que ser consciente de que eso cuesta dinero, de que cada minuto de producción, cada día cuesta dinero. Por lo tanto, ese nivel de conciencia tienes que llevarlo a un nivel en el cual tengo que hacer cosas bien, tengo que hacer las cosas bien, todo tiene que salir bien. Eso es importante. Ahora sí que consentir a tus clientes con buenos resultados, sin lugar a dudas, es lo que va a marcar la diferencia entre ganar o perder. Como última reflexión, el mejor consejo que yo te puedo dar es, en todos estos caminos que vas recurriendo, te vas a topar con muchas trabas, pero es de sabios aprender de sus errores, pero es de aún más sabios aprender de los errores de los demás. Y es aquí donde yo comento un poco de los errores que he cometido. Algunos desarrollos que he estado haciendo que tal vez no han resultado como yo esperaba, muchas veces es diseñado por condicionantes externos a mí, en los cuales pues muchas veces no están bajo mi control. Como por ejemplo, cuando yo trabajaba antes para una agencia de IA, a mí me imponían trabajar en ciertas herramientas. Esas ciertas herramientas eran plataformas integrales cerradas. ¿A qué me refiero con esto? No es como Zapier, como N8N, como DeFi, como Flowwise, como Make, que son plataformas abiertas para que cualquier persona pueda utilizarlas y tienen una documentación muy bien estructurada, tienen una documentación en YouTube. Bueno, hay muchos videos de YouTube donde puedes aprender, sino más bien estas plataformas eran plataformas cerradas que básicamente pues la documentación eran personas. Por lo tanto, pues muchas veces eso lo que hacía era ese tipo de situaciones. ¿Qué sucedían de que pues tenía que depender yo de recibir capacitación, tenía que de cierta forma pues andar persiguiendo a las personas, etc. Otro punto muy importante que he estado reflexionando mucho es en el tema de tener todo muy bien legalmente y fiscalmente. ¿A qué me refiero con esto? Conforme vayas creciendo, va a haber muchas empresas, dueños de negocio que te van a ir pidiendo facturas, que te van a ir pidiendo
que tu documentación legal y fiscal esté en orden para así comprobar cierta confiabilidad. Eso sin lugar a dudas es un gran generador de confianza. Entiendo muy bien que muchas veces tu primer cliente es a veces sin contrato, es muchas veces sin tener factura. O sea, eso lo entiendo porque yo también lo hice en su momento. Tuve clientes en un principio donde ni siquiera había contrato, donde me llegaban por mi funnel de YouTube, por el boca a boca, por recomendación. Está bien, no hay ningún problema. Sin embargo, el mejor consejo que yo te puedo dar es que conforme vayas creciendo, empieces a poner en orden las cosas. Todos los proyectos que vayas haciendo es súper importante que lo vayas documentando. Entonces, tanto en las grabaciones que tú vayas haciendo, tanto en los avances que tú vas teniendo, en los entregables que se vayan dando, eso es sin lugar a dudas una de las mejores maneras de documentar. Y es el consejo que yo te doy. En mi camino construyendo mi propia agencia en inteligencia artificial, hay muchas aristas que tienes que cubrir, no solamente la parte técnica, sino también la parte de marketing, sino también la parte de ventas, sino también la parte de facturación, la parte legal, saber resolver problemas. Eso yo creo que es una de las habilidades más importantes que tienes que tener como dueño de negocio, porque ahora sí que el emprendimiento se dice por ahí que es una ruleta rusa, entonces sin lugar a dudas, eso es lo que te va a dar el carácter y la fortaleza para afrontar desafíos futuros. En temas de hábitos, algo que yo les puedo comentar es aférrate siempre a levantarte temprano y hacer ejercicio. Mira nada más. Sin lugar a dudas, esa es una de las cosas que más te va a nutrir. ¿Por qué? Porque si tú empiezas tu día teniendo una buena actividad, activa los químicos necesarios que tú necesitas para resolver los problemas que se ven en el día a día o para absorber toda la información que es brutal. Muchísimas veces aquí en donde estoy viviendo actualmente, bueno, como les había comentado, me vine a vivir un poco a la Ciudad de México, por ahí les voy a hacer el blog. Pues ahí en estos videos, en este tiempo aquí donde estoy viviendo, me da la oportunidad de salir a correr cuando muchas veces me siento así atascado. Entonces, el mejor consejo que yo les puedo dar es siempre cuiden su salud. Eso siempre tiene que ser su prioridad. Coman bien, duerman bien y hagan mucho ejercicio porque eso va a depender de la calidad de tus pensamientos y de la capacidad de tu cerebro de recoger información. Mira nada más. Excelente. Entonces, estos son los consejos que yo les puedo dar a los dueños de negocio. Entiendo muy bien que cuando tú tienes un cliente, pues el mejor consejo que yo te puedo dar es tener el coraje de hacer las cosas bien, de resolver las cosas bien. Y si vas a delegar, asegúrate de saber lo mismo que saben tus freelancers, si no, vas a patinar, cabrón. Entonces, abre tu mente, platica con otras personas, platica con otros fundadores y sin lugar a dudas te va a dar mucho, mucho de qué hablar. Un abrazo, hasta luego.